Esta es la vida que quieres. Entonces, ¿por qué no has hecho nada para cambiarlo? Buenas tardes, nosotros somos el grupo Plan Plan, conformado por mi compañera Camila Urbiescas, Juan José Zapata y mi persona, Isabel Agónima, y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación. What is Plan Plan? At a global scale, the population growth has increased in rural and urban areas and therefore decreased in rural and green spaces. The majority of Colombia's population was still living in the countryside a few decades from now. However, the free market system has generated a major housing development. Consequently, the rural population has decreased, adapting to an urbanized life. This population increase and construction reducing green areas, increasing the fact that many animals have to move from their habitats, generating ambiental pollution and reducing our quality of life. In such circumstances, planting species in urban areas can help not only the environment but also us humans in making better our lifestyle. Colombia has been immersed in this task of providing green spaces in order to help mitigate the impact of the surrounding ecosystems. For this reason, our research project has decided to take action on this matter and has proposed as its main goal to analyze the different impacts and influences a urban planting project may have in a reduced space in the town La Ceja, so we can create greater awareness of the importance of green spaces in the surrounding ecosystem. Ahora, para entrar en contexto. A escala global, la población mundial ha crecido significativamente y por ende ha disminuido las zonas rurales y los espacios verdes. Sabemos que este aumento de población, economía y espacios urbanos ha traído consigo consecuencias que afectan no solamente al medio ambiente, sino también a nosotros los seres humanos, afectando nuestra calidad de vida. En Colombia, a pesar de que se ha tratado mejorar el tema de arborización en áreas urbanas, no se ha tomado con suficiente seriedad y no ha sido muy exitoso por falta de planeación. Por este motivo, mi equipo de investigación y yo decidimos indagar más sobre el tema para así iniciar un proceso de arborización en un espacio reducido pero altamente transitado del municipio de La Ceja y así crear conciencia de este tema y hacer un impacto positivo a largo plazo estudiando las variables que esto puede traer y haciendo una adecuada selección de especies. Bueno, a través de este proyecto buscamos responder la pregunta: ¿puede la arborización de un área reducida impactar significativamente la calidad de vida de un ecosistema circundante? Bueno, para lograr esto necesitamos planeación, por lo que como equipo nos propusimos de manera general mejorar la calidad de vida de un ecosistema circundante a través de la arborización de un espacio reducido y altamente transitado. Y nos propusimos de manera específica definir los criterios botánicos al momento de selección de especies a plantar, verificar los cambios que las especies melíferas atraigan avifauna y por último, determinar los cambios en la calidad de vida de las personas que habitan la zona a plantar. Con todo esto planeado, solo nos queda lograr comprobar nuestra hipótesis, la cual es que la arborización de un espacio reducido y altamente transitado puede generar un impacto positivo en la calidad de vida de un ecosistema circundante. Bueno, como el enfoque principal de nuestro proyecto es realizar un proceso de arborización o plantación, previo a esto es importante o es fundamental para este proceso realizar la respectiva recopilación de información en función del tema. Entonces, a continuación, yo les hablaré un poco acerca de cada una de las variables las cuales influyen en el proceso de arborización y antes de esto les voy a mencionar qué es exactamente o qué acoge exactamente el término arborización. Bueno, la arborización o el proceso de arborización es la acción de plantar árboles o especies vegetativas. Muchas veces se piensa que la arborización está únicamente enfocada a la plantación de árboles, sin embargo, esto es erróneo y se refiere en general a cualquier tipo de especie vegetativa.
Bueno, como les mencionaba, la arborización es la acción de plantar árboles o especies vegetativas en una determinada zona con el objetivo principal de aumentar la cantidad de áreas verdes en una zona urbana y mejorar la calidad del ambiente de este, en cuanto a provisión de hábitat, captación de avifauna, reducción de partículas, etc. Bueno, ya teniendo en cuenta qué es la arborización, ahora les hablé que hay unas variables las cuales inciden en el proceso de arborización. Entonces a continuación les mencionaré brevemente cada una de ellas. Primeramente tenemos la normativa vigente. Como bien sabemos, la plantación o la naturaleza plantada en espacios urbanos representa un grande reto en cuanto a la búsqueda de sustentamiento adecuado, que ésta no interfiera con la infraestructura del lugar, con la señalización, con los semáforos, con la vista de la gente, etc. Por lo que es importante, antes de realizar un proceso de plantación o arborización, revisar la normativa vigente del lugar o las restricciones que presenta. En nuestro caso, la única restricción que presentaba el municipio de La Ceja era que los árboles que íbamos a plantar en la zona no podían ser más grandes de 1 metro, ya que pues impedirían la visibilidad de la zona. Luego tenemos el suelo. El suelo es un factor fundamental para el crecimiento y para el desarrollo correcto de las plantas, ya que por medio de este las plantas obtienen el aire, el agua, los nutrientes y minerales, etc. Bueno, los suelos urbanos usualmente se les da muy mal manejo, entonces estos suelen ser muy pobres en cuanto a nutrientes y minerales, por lo que el uso de materia orgánica es fundamental si se quiere arborizar o si se busca plantar en este tipo de lugares. Luego tenemos el aire. El aire es otro aspecto fundamental, ya que la vegetación afecta directamente la calidad del aire, ya que por medio de las estomas de las hojas de las plantas, estas captan y retienen partículas. Y como muy bien sabemos, consecuencia de la industrialización, del crecimiento poblacional y demás problemáticas que han surgido en las últimas décadas, la calidad del aire se ha visto fuertemente afectada, por lo que la arborización en espacios urbanos nos puede ayudar a reducir o a mitigar un poco el impacto que tienen nuestras actividades humanas en la calidad del aire. Y por último tenemos el estrés urbano, que es una de las variables la cual se ve impactada más positivamente. Como les venía diciendo, el creciente aumento de la población, de la infraestructura urbana, de la industrialización, ha generado algo como consecuencia que denominamos estrés urbano. ¿Pero qué es el estrés urbano? Bueno, tal como lo dice su nombre, el estrés urbano es el estrés que se genera en entornos urbanos, los cuales contienen gran cantidad de contaminación auditiva, contaminación visual, medioambiental, estrés laboral, etc. Por lo que múltiples estudios nos señalan que el aumento de espacios verdes en zonas urbanas nos puede ayudar a mitigar un poco el impacto que tiene pues, este fenómeno en la calidad de vida del ser humano y en general en su salud mental. Bueno, ahora ya teniendo en cuenta o teniendo un previo contexto de cada una de las variables las cuales inciden en el proceso de arborización, ahora es hora de hablar de la escogencia de las especies, aunque estas también tienen una serie de aspectos a tomar en cuenta. Y a continuación les hablaré un poco acerca de cada uno de ellos. Primeramente tenemos la distribución natural de las plantas. Es muy importante buscar la plantación de especies que sean nativas al lugar. Hay muchas especies que son exóticas, más llamativas al ojo y que tienen beneficios medioambientales mucho más grandes, pero es mucho más preferible que se planten especies que sean nativas al lugar, ya que esto garantiza mejor su supervivencia y que se mantengan adecuadamente. Luego tenemos los costos de mantenimiento. Estos pueden variar en cuanto a muchos factores, si las plantas tienen frutos, no tienen frutos, o si mudan sus hojas en ciertas temporadas del año, ya que esto requiere pues, más saneamiento de las vías, por lo que el costo de mantenimiento incrementa. Luego tenemos la tasa de crecimiento. Es mejor la escogencia de una especie o la plantación de una especie que tenga un crecimiento moderado para que pues, si este no impacte con las actividades humanas, no interfiera y que se garantice mejor su mantenimiento.
Hay muchas más variables las cuales inciden o muchos criterios para la selección de especies, pero pues por cuestiones de tiempo solo les mencionaré estos. Ahora, ya sabiendo los criterios a tomar en cuenta, nosotros decidimos pactar una cita con un especialista referente al tema de arborización en el vivero Tierra Negra del Retiro. Les planteamos nuestros objetivos y nuestra hipótesis, lo que queríamos lograr con el proyecto, y en base a esto, él nos ha propuesto 3 tipos de especies las cuales nos ayudarían a cumplir nuestros objetivos. Primeramente tenemos las especies aromáticas, las especies melíferas y las especies retenedoras de partículas. Las especies aromáticas tienen como principal objetivo ayudar a perfumar, aromatizar y disipar olores. Y dado el espacio que se busca arborizar, que es una zona altamente transitada con un retorno, es muy importante esto porque pues, en este tipo de lugares se presentan olores a gasolina, CPM, hollín, etc. Luego tenemos las especies melíferas, que son especies que producen néctar y polen, por lo que atraen especies polinizadoras y en general atraen más avifauna. Y por último tenemos las especies retenedoras de partículas, que como lo dice su nombre, pues son especies que tienen como principal objetivo retener y capturar partículas. Aunque todas las plantas pues tienen la capacidad de hacer eso a través de las estomas de sus hojas, pues hay unas plantas que van más en función de esto. Entonces, ya habiendo establecido 3 objetivos o 3 tipos de especies las cuales queríamos hacer uso para cumplir nuestros objetivos, nosotros hemos escogido las siguientes especies. Primero tenemos la duranta, que es una especie retenedora de partículas. Luego tenemos la verbena morada, que es muy nativa del lugar, no sé si la han visto por algún lado, es una especie melífera. Luego tenemos el romero, que es una especie aromática. Y por último, el guardaparques rojo, que también es una especie retenedora de partículas. Bueno, nosotros decidimos pues acompañarnos del vivero de Tierra Negra, ya que pues es un vivero que maneja muy buena calidad y la gente pues que trabaja allá tiene muy buena experiencia. Nosotros cuando fuimos al vivero de Tierra Negra a cotizar también aprovechamos para que el señor que nos estaba atendiendo nos asesorara. Él se llama Jorge Mario y él lleva alrededor de 20 años trabajando en este vivero. Nosotros cuando llegamos, primeramente teníamos el objetivo, más que todo, era de mejorar la calidad del aire. Pero él la verdad nos recomendó que eso no era muy posible, ya que como era un espacio tan reducido y las plantas pues eran tan pequeñas pues para que los carros y las motos puedan ver a través del retorno. Entonces él nos recomendó enfocarnos en lo que nos contó Isa, que fue mejorar el aroma, la estética, la captación de partículas, etc. Bueno, entonces en base a esto fue que nosotros escogimos el vivero y pueden ver cuando nos estamos reuniendo con él. Este es el lugar, el vivero que ha ubicado vía Retiro La Cea, como a 2 minuticos del Retiro. Bueno, el diseño de nuestro proyecto no es solo estético, también tiene pues un fin funcional. No alcanzan a ver bien por la luz, pero en todo el borde de retorno encontramos la especie que es la duranta. Pusimos la especie duranta ahí ya que es una especie que se usa mucho para acercar superficies y también porque pues su función, como dijo Isa, es captar partículas. Más atrás tenemos 2 vilas del romero, una ahí y la otra acá. El romero cumple la función pues de mejorar la calidad del aroma de la zona, ya que pues como pasan tantos carros muchas veces pues el aroma y la calidad del aire no es la mejor. En la mitad de los 2 romeros tenemos la verbena. La verbena morada es una planta melífera y se pone más atrás, más adentro, ya que pues para que a los animales que se quieran acercar no les dé miedo por los carros o por los camiones que pasen. Y pues la verdad nos ha funcionado, ya que se han visto, por ejemplo, alcaravanes acercándose a la zona, etc. Y más atrás tenemos el AE, las cuales pues son las iniciales de la institución de nosotros en anglo-español. Y esas se hicieron con guardaparques, el cual también cumple la función de captar partículas de dióxido de carbono. Entonces se colocó el AE para dejar el alto el nombre de la institución. Bueno, el proceso de plantación de nosotros se demoró alrededor de 4 horas. Empezamos más o menos a las 11 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. Este proceso no lo hicimos nosotros 3 solos, también lo hicimos con un señor, con Fernando, el padrino de Camila,
el cual lleva también muchos años y tiene mucha experiencia trabajando pues la siembra de plantas, etcétera. Y cuando estábamos plantando, pues cuando estábamos haciendo todo este proceso nos dimos cuenta que la calidad del suelo no era la mejor. Este suelo era muy arcilloso, tenía partes de escombros, de cemento, de piedras, por lo que pues tuvimos que hacer uso de mucho abono pues para que las plantas puedan tener todos los nutrientes, etcétera. Bueno, para nosotros poder llevar a cabo este proyecto necesitamos contar con variables como el área del terreno que se va a plantar, ya que pues es un terreno reducido y necesitamos saber cuánto se necesita de cada especie. La especie pues que predominó en cantidad es la duranta, ya que es la que más se necesita para acercar todo. Y otra de las variables que se necesita es tener en cuenta la fertilización del suelo y el pH. El pH no puede ser un pH ni muy alcalino ni muy ácido, es decir, el suelo tiene que tener las condiciones óptimas, ya que las plantas no solo sobreviven por nutrientes, ni sol, ni agua, sino que las plantas también necesitan de microorganismos que habiten en ella para que pues, puedan hacer todo su debido proceso. Y si hay un pH indebido, entonces estos microorganismos no pueden estar, no pueden vivir ahí y tampoco pueden pues, florecer las plantas. Y la fertilización simplemente es que el terreno en el que se plante la planta, en el que se siembre la planta, sea un terreno en el que tenga todos los nutrientes que necesite, porque si no, no va a coger ni color, o se va a podrir, o se va a marchitar, etc. Bueno, yo no les voy a leer todas las preguntas de la encuesta porque es algo muy monótono, pero se hicieron preguntas como si estaban de acuerdo con la plantación de espacios reducidos, si han notado un cambio, si creen que esta modalidad sería hacer más seguido y no dejar las zonas pues como con manga y ya, sino de pues mejorarlas. Y la mayoría de personas nos dimos cuenta que pues que están de acuerdo y que se han notado un cambio, ya que pues aparte de mejorar la estética y la calidad del aire y la decoración, también está comprobado que el estar cerca de zonas verdes a nosotros como personas nos da una tranquilidad y una paz mental. Bueno, ahora otra de las variables las cuales pudimos estudiar en el proceso fue la tasa de crecimiento de las plantas. Bueno, el color o la gráfica azul representa el día que se hizo la plantación, donde se tomaron las respectivas medidas de las plantas, y la gráfica naranja representa las mediciones 10 días después más o menos de la plantación. Primeramente, podemos observar que la duranta es la que tuvo mayor crecimiento, aproximado de 15 centímetros. Esto se debe primeramente a que la duranta tiene una tasa de crecimiento bastante acelerado y de entre todas las especies es la que crece más alto, creciendo hasta un máximo de 6 metros. Luego tenemos el romero, que era la especie aromática. Esta creció alrededor de 10 centímetros desde su plantación. Lo cual es sorprendente, ya que esta es una planta la cual disfruta de climas más áridos, no tan húmedos, pero pues dado la altitud del lugar y el clima de la zona, pues pudo favorecer también a su crecimiento tan acelerado. Y también otra cosa que presenta el romero es que en los primeros días de su plantación puede tener un crecimiento más acelerado, y este ya a medida que va creciendo más, pues se va desacelerando con el tiempo, ya que esta especie de por sí pues no crece mucho, crece 1,2 metros si máximo. Luego tenemos la verbena morada, que es la especie nativa. Esta creció también alrededor de 15 centímetros con respecto a la primera medición, y su crecimiento tan acelerado se puede deber a que es una especie nativa a la zona, y también como la duranta tiene una tasa de crecimiento bastante acelerada y su altura máxima también es bastante grande, por eso observamos una tasa de crecimiento tan acelerada. Y por último tenemos el guardaparque rojo, que tuvo el menor crecimiento, creció alrededor de 5 centímetros desde la plantación. Esto se debe a que el guardaparques es una planta de porte bajo, de por sí no crece mucho y tampoco tiene una tasa de crecimiento muy acelerada. Algo que sí pudimos evidenciar en esta especie es que a medida que fueron creciendo, fue madurando, sus hojas se tornaron rojas. Esto nos vio obligados a investigar un poco más acerca de esta especie, dándonos cuenta que este color rojo o este pigmento en sus hojas se debe a una sustancia llamada antocianina,
que utiliza esta especie como mecanismo de defensa contra el sol. Y dado la altitud que tiene el municipio de La Ceja, que da mucho más directo al sol, pues, y como son plantas son una especie acuática que disfruta de climas más húmedos, pues puede generar este pigmento pues, para ayudarla a proteger del sol. Bueno, otro hallazgo que tuvimos a partir de este proyecto es que las plantas melíferas que ya han mencionado mis compañeros sí cumplieron su función. Pues acá en esta imagen y a continuación otro video también logramos ver un alcaraván que se acercó a la zona plantada, y esta foto fue tomada nada más unas horas después del proceso de plantación, y a continuación el video. Esos dos punticos ahí, esos son, bueno, el video no queda muy bien, pero ahí están las dos alcaravanas. Ahí podemos evidenciar que sí, efectivamente sí funcionó el uso de estas plantas melíferas. Finalmente, pues hemos podido concluir con nuestro proyecto que para que observar alguna reducción significativa en cuanto al CO2 o observar algún cambio en el suelo, se requieren de meses o incluso años de observamiento del crecimiento de las plantas y de análisis de esta, por lo que al momento de finalizar el proyecto no hemos podido realizar ninguna verificación medible en cuanto a este aspecto o en función de reducción del CO2. Otra conclusión que pudimos sacar de este proyecto es que todo este proceso de plantación tiene un muy alto costo, no solamente por las especies que decimos plantar y por la cantidad, sino también por otros factores como lo es el abono que requerimos para la zona, herramientas, personal y pues tiempo, que es muy importante para todo este proceso. Por último, con el censo que hicimos, con el censo que nosotros hicimos, tanto de personas, por ejemplo, que trabajan en el centro comercial, el Vía La Ceja, que queda ahí al ladito del retorno, o las personas que habitan en unidades como Jardines de la Pradera 1, 2, Manzanares 1 y 2, que son unidades aledañas pues a la zona, y que la mayoría de personas que viven ahí tienen que pasar diariamente por el retorno. Nos dimos cuenta que al mes más o menos están pasando o se están viendo beneficiadas y afectadas unas 250.000 personas. Bueno, nosotros le queremos agradecer principalmente a Diego, que fue el que nos dio la idea pues, del proyecto, y Diego nos dio la idea del proyecto y le queremos agradecer mucho. También le queremos agradecer mucho a la mamá de Camila, que ella fue la que nos llevó hasta el vivero, nos trajo y estuvo muy pendiente de todo, al padrino de ella y a mi papá por ayudarnos mucho a medir, por ejemplo, el radio y las plantas, etc. I want to give a big thanks to our group director, Diego, and for you all to listening to us.非常感谢我们的学校帮我们这个学习，也非常感谢你们的时间。Bueno, ya hemos visto varias veces esta actitud de estos jóvenes. Es el último proyecto de este Festival del Conocimiento y me llaman la atención varias cosas. La primera, entran a una clase de proyectos con perspectivas a futuro, no con las perspectivas inmediatas, porque antes me parecen muy capaces de mostrarnos algunos resultados
visibles de ver en unas plantas y sin embargo lo hacen y muestran que efectivamente su hipótesis les puede dar resultado. Segundo aspecto, es una forma que ha atravesado todos los proyectos de este Festival de Conocimiento. Son las cosas que están a nuestro alrededor, lo que utilizamos en los libros, las clases, lo que se convierte finalmente en presentación de proyectos como este. Y el tercer aspecto que yo les quiero resaltar, y a algunos les dije ahora por ahí afuera, recuerden ustedes jóvenes, ténganlo bien presente, los protagonistas de estos festivales son ustedes. Las otras cosas que tenemos alrededor, la tarima, el videobine, la ayuda, todo lo demás que forman parte del proyecto, pasan a un segundo plano cuando 3 personas como ellos nos demuestran su capacidad de transmitirnos las cosas de manera sencilla, de manera tranquila, de manera conversadita, diría yo. Hasta ahí me atrevo a decir. No con gran rimbombancia ni con gran ritmo de palabras. No se les nota ese interés excesivo en transmitir una información de memoria. Obviamente la debieron tener de memoria, como lo que empezamos a ver en los niños de primero, segundo y tercero. Los niños de primero, segundo y tercero tienen que empezar con la habilidad de memoria. Y ustedes observaron que los niños lo hicieron bien en ese lado. Pero ya en cuarto y quinto, los niños empiezan a pasar a otra etapa. También lo vimos así. Y ahora en este festival, observamos a los niños de sexto y séptimo. Hay una educación media. Y vemos ya a estos bachilleres, porque ya son bachilleres, les faltan 2 periodos, les faltan 20 semanas, les faltan 500 horas de clase, 600 horas de clase para que los despidamos, pero ya nos han demostrado, lo mismo que hicieron los de Clay que ayer se nos despidieron, nos han demostrado que van a salir con plena capacidad. Yo me atrevo a apostarle por la calidad a estos 3 jóvenes a donde vayan a ir, a la universidad, a la empresa, al trabajo, a la sociedad, van a salir excelentes en idioma. Palpamos la excelencia en idioma. Excelentes en su expresión oral, la palpamos. En su fluidez verbal, en la coherencia del proyecto, en la audacia del proyecto. Yo los admiro a ellos porque aparentemente, pues yo lo tengo que reconocer, aparentemente ese sería un proyecto que no sería vistoso, no atraería la atención. Pero ¿quiénes lo hicieron vistoso? ¿Quiénes nos mostraron la belleza del proyecto? Ellos, los protagonistas siempre de esto. Y a ustedes como protagonistas, yo quiero que ustedes me acompañen a darles un fuerte aplauso. Y a irnos despidiendo, porque ayer se los dije, creo que a algunos de ellos se los dije. Yo como rector me siento muy orgulloso de ese grado 11 que estamos sacando este año. Les decía con Lina, hace varios años no veíamos un grado 11 con estas calidades.